Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo, encontrándonos, pidiendo al Espíritu Santo que nos sumerja en este océano de vida que es la palabra de Dios. Una palabra que hoy te quiero entregar en un texto tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 7. Sabés que cuando hablamos de las potencias que mueven el mundo, generalmente evocamos el poder, el dinero, la tecnología, el mercado, que si bien son potencias muy poderosas, normalmente descuidamos, olvidamos el papel de la fe. ¿Cuánto ha hecho el ser humano por fe? ¿Cuántos han entregado su vida dando testimonio de su fe, de sus creencias? Y esos testimonios no nos han movilizado a nosotros. La fe no aparece en los titulares de los diarios, pero debería ser reconocida por nosotros mismos, para no dejarnos llevar por los criterios del mundo. Escuchá lo que te dice la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan y la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, y por eso fue reconocido como justo, y así lo atestiguó el mismo Dios al aceptar sus dones. Y por esa misma fe, Él continúa hablando aún después de su muerte. Por la fe, Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Nadie pudo encontrarlo porque Dios se lo llevó. Y de él atestigua la Escritura que antes de ser llevado fue agradable a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y es justo remunerador de los que lo buscan. Por la fe, Noé, al ser advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, animado de santo temor, construyó un arca para salvar a su familia. Así, por esa misma fe, condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. ¿Qué es la fe? La lectura de una selección de textos del libro del Génesis termina con una página de la carta a los Hebreos. Uno de los principios esenciales de la Biblia es justamente la relectura incesante de los viejos textos para actualizarlos, para darles un sentido nuevo a la luz de los progresos de la revelación. Y esto es lo que siempre procuramos hacer hoy también nosotros.
cuando meditamos la palabra de Dios. Nunca hacemos historia antigua. Incluso cuando leemos documentos escritos muy anteriormente en un contexto cultural tan diferente del nuestro, lo que queremos hacer es encontrar algo que nos sirva para vivir la fe hoy, para nuestra espiritualidad. Y dice la carta a los Hebreos, la fe es un modo de poseer ya, hoy, ahora, lo que se espera. Con demasiada frecuencia se definió la fe como una facultad principalmente intelectual, como si creer fuese un modo de tener en la mente un conjunto de doctrinas. Y este aspecto, que se refiere a la verdad, evidentemente no es falso, pero es muy parcial. De hecho, la fe concierne y compromete a todo el ser humano. Y el autor de la carta a los Hebreos nos presenta acá justamente la fe como un dinamismo de vida. Creer es apostar por el futuro, creer es poseer ya lo que se espera, es anticipar desde ahora la vida eterna. Pero además, la fe es la prueba de las realidades que no se ven. Acá tenemos en segundo lugar el aspecto más intelectual de la fe. Creer es conocer. Pero acá se trata también de un conocimiento dinámico. Todo este conocimiento está orientado hacia otra cosa. Algo así como el desequilibrio del pie derecho que se tiende hacia adelante y que tiende a la nueva posición del pie izquierdo. Pero el pie izquierdo todavía no la está realizando, pero va por el mismo camino. La fe, en el fondo, es una especie de entender lo que no es entendido, un conocimiento en la noche, como si viéramos lo invisible. Y dice la carta a los Hebreos, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. La fe, fíjate, finalmente, es el aspecto divino de las cosas. Dios invisible, Dios escondido, y no obstante, fuente, sostén, finalidad de todas las cosas. El universo aparentemente puede prescindir de Dios, y sin embargo, en una segunda mirada, podemos contemplar lo invisible que está presente por todas partes. Y este hecho lo cambia todo. En este momento estoy quizás solo en la habitación donde me encuentro. Eso es lo visible, lo controlable. Pero, Señor, amor mío, vos estás conmigo. Y este es el cambio radical que obra la fe. Los ojos ven que estoy solo. La fe me dice, no estás solo. Y el Señor te habla y te dice, yo estoy con vos. ¿No te das cuenta? En ese momento, unos hombres, unos grupos humanos, están todos ellos embarcados en tal acontecimiento, en tal liberación, en tal promoción humana. Esto es lo que se ve, esto es lo visible. Pero, Señor, Creador, liberador, vos también estás en medio de esos acontecimientos para desarrollar en ellos tu proyecto divino. Y esto es lo que la fe me puede hacer ver. Abel fue declarado justo. Aún muerto, habla todavía, gracias a la fe. Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte, gracias a la fe. Noé, advertido por Dios de lo que todavía no se veía, se salvó por la fe. Estos tres ejemplos nos muestran cómo reinterpretaron el libro del Génesis los primeros cristianos. Para estos primeros cristianos lo esencial era la fe, que según San Pablo era la única capaz de salvar al hombre.
Independientemente de la ley, en el interior de la historia humana, donde prolifera el pecado de los hombres, hay también una historia escondida, y es la de los hombres que buscan a Dios, que tratan de responder a sus voluntades. Y esto también es verdad en nuestro tiempo. Qué importante es compartir los puntos de vista con Dios. Qué importante es compartir el proyecto de Dios sobre el mundo. Comprometerse en ese proyecto. Esta es nuestra fe. Te invito a que medites en todo esto, escuchando este tema de Laura Rey. La fe. La habitación donde Dios descansa, alimentada de amor y esperanza. Con ella los mares se abren, el monte se aparta. La fe, tan importante que te puede salvar, tan importante que te puede sanar, tan majestuosa que te llena de paz. La fe, tan increíble que te hace creer, tan ciega que te deja ver, tan pequeña que te hace grande. La fe que sobrepasa todo entendimiento, fe en un mundo de tanto sufrimiento. La fe, increíble que te hace creer, ciega que te deja ver, tan pequeña que te hace grande. La fe, Quiero que escuches ahora un relato del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículos del 2 al 13, que es el relato de la transfiguración. Toda la historia de la salvación está representada en esta escena. La nube, como signo de la presencia de Dios, los grandes personajes de la historia, Moisés y Elías, el Padre, el Hijo, y por fin nosotros que recibimos del Padre la orden de escuchar a Jesús. Toda la historia tiene que ser vista y tiene que ser escuchada desde Jesús, porque Jesús habla en esta historia y desde esta historia, para que podamos responder con nuestra vida. Escucha el relato. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos.
Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Y Jesús les respondió: sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido, e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y los conduce solos a un monte elevado, apartado. Los tres son los que habían asistido a la resurrección de la hija de Jairo, por expresa elección de Jesús, Marcos 5:37. Y van a ser también los tres que van a asistir a la agonía de Jesús, Marcos 14:33. Por lo tanto, los tres pasajes se corresponden. Pero nosotros ya sabíamos que Marcos no explica cualquier cosa ni de cualquier modo. Bajo las apariencias de una simplicidad ingenua, Marcos nos introduce poco a poco en el gran misterio. No se va a la gloria, sino por el don de la propia vida. Y dice: se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, y se les aparecieron Elías y Moisés hablando con Jesús. Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es estar aquí. Vamos a hacer 3 carpas. En efecto, fíjate, se trata de una anticipación de la gloria de la resurrección, pero es una manifestación fugitiva, corta. Y Pedro lo está subrayando, queriendo hacer durar esta alegría. Construyamos 3 tiendas. Él cree que ya está, que es definitivo, pero no lo es. Va a ser necesario descender de nuevo a la llanura, a las dificultades de la condición humana. Va a ser necesario reemprender el camino hacia la cruz, en la noche, siguiendo a Jesús. Y se formó una nube, y desde la nube se oyó una voz. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es la misma voz del bautismo en el Jordán. Pero hay una diferencia. En el bautismo, esta voz se dirige a Jesús solo. Ahora se dirige a los discípulos, con ese detalle complementario: escúchenlo. La palabra del Padre viene a autentificar las enseñanzas de Jesús. Cuando Él dice que va a sufrir, a morir, a resucitar, es verdad. Hay que escucharlo. Jesús de Nazaret, con Dios, es como un hijo con su Padre. San Juan va a explicitar mucho más este misterio de relación. Y bajando del monte, les prohibió contar a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Decididamente nos sentimos turbados por este secreto constantemente solicitado. La divinidad de Jesús es un misterio muy grande. Jesús nos pone en guardia. Si decimos muy deprisa Jesús es Dios, no decimos nada. Hay que esperar, hay que llenar las palabras de su contenido real. No es una afirmación fácil. Muchos cristianos de hoy se imaginan que si hubiesen sido contemporáneos de Jesús, lo hubieran reconocido. Pero Jesús era de tal modo hombre que no podía verse que era Dios. No se lo podía ver desde el primer momento. Dios está escondido. Dios es un incógnito. Dios es misterio. Sí, Señor. Lo decimos demasiado maquinalmente en el credo.
verdadero Dios y verdadero hombre. Y leyendo a Marcos descubrimos el misterio. Hubo un hombre que era también Dios. Dios se hizo hombre. Y esto significa cosas mucho más inmensas que todo lo que de ellas se pueda decir. Por eso, a veces, es mejor callarse. Guardaron aquella orden y se preguntaban qué era aquello de cuando resucitase de entre los muertos. Ellos, los tres que han visto, no se hacen los vivos. Continúan preguntándose, son muy modestos. San Pedro, San Jaime, San Juan, rueguen por nosotros. Y le preguntaron, ¿cómo dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y Jesús le respondió, Elías ya vino. Y lo hicieron sufrir y lo llevaron a la muerte, Juan Bautista. Todos los verdaderos amigos de Dios pasan por estas cosas. Te invito a que medites y ores todo esto escuchando este tema musical de Gabriel Alfred, Eres Santo. Vi al Señor sentado en su trono, vestido en gloria y majestad, y su manto soy mis ojos han visto al Rey.